Estamos comenzando una nueva serie de sermones hoy y yo estoy muy emocionada. En cierta manera porque siento que la iglesia por mucho tiempo ha dejado a un lado el libro de Hechos. Estudiamos los evangelios, estudiamos las cartas escritas por Pablo, pero el libro de Hechos a veces es presentado simplemente como historia del pasado de la iglesia. Pero yo espero que con el poder del Espíritu de Dios, este verano, al ver todo lo que está en Hechos, nosotros como pueblo podemos entender más del poder de Dios y la manera que el Espíritu de Dios movió en las primeras iglesias que son nuestra herencia. Doy gracias a Dios que muchas veces como iglesia conocemos la historia de Pentecostés, Hechos 1 y 2, donde encontramos que Pedro y los apóstoles estaban juntos y en un gran movimiento del Espíritu de Dios. Sabemos, ¿verdad?, que había un viento que movía el lugar, había llamas de fuego encima de la cabeza de cada quien y Pedro se levantó y comenzó a predicar y predicó en un solo idioma y todo el mundo congregado le entendía en diferentes idiomas. Y dice el texto que miles de personas en el momento de la prédica y el movimiento del Espíritu de Dios, miles de personas comenzaron a ser salvos. Luego en Hechos 2 encontramos, en Hechos 2, 42 al 46 encontramos los primeros movimientos del pueblo de Dios, los cristianos que se congregaban no en templos grandes, pero en casas, compartiendo pan, comiendo juntos y tenía la evidencia de señales del movimiento del Espíritu de Dios entre sí. Cada quien se cuidaba del otro, ponían sus bienes en común. Todo el mundo tenía lo que necesitaba porque era una comunidad que se cuidaba. Y dice que el Señor añadía diario el número de personas siendo salvos. Hasta allí llegamos muchas veces. Y es allí donde comenzamos hoy día. En Hechos 3, literalmente, acabamos en Hechos 2 escuchar esa descripción del pueblo. Y en Hechos 3 dice que Pedro y Juan están saliendo de esa comunidad, de esas casas donde se están compartiendo y están en camino hacia, ¿dónde van? ¿Dónde van Pedro y Juan? Van al templo, a la sinagoga judía, ¿verdad? Y al estar caminando hacia allí, ven a un hombre que por años desde su nacimiento ha estado sin la habilidad de caminar. Y ese hombre cojo de nacimiento, dice el texto. Eso es lo interesante. El pueblo no le ignoraba. El pueblo diario le levantaba al hombre y le llevaba a ponerle en la entrada donde él podía pedir ¿qué cosa? Limosna. Muchas veces pensamos que todo el mundo le había ignorado, no. El pueblo literalmente le levantaba, le llevaba y le ponía ahí para que él pidiera limosna porque no podía caminar por sí solo. ¿Cuántas veces en tu vida has gastado toda tu energía cargando personas, llevándole de un lado al otro, cuidando en tu propia fuerza por alguien, día tras día llevándole, y siempre se queda en el mismo lugar pidiendo limosna? Pedro y Juan pasan y Pedro para y le dice al hombre: mírame, mírame. Como personas de Dios llenos del Espíritu Santo, lo primero importante en eso no es lo que uno le da al otro.
la habilidad de decirle al hombre, mírame los ojos y yo te estoy viendo como humano, como creación de Dios. Mira quién soy, yo te estoy viendo. El hombre cojo le ve a Pedro todavía esperando que Pedro le va a dar dinero. Pero Pedro le declara en una manera tan bonito: oro y plata no tengo, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre se levanta. Y no solamente comienza a caminar, pero comienza a brincar lleno de gozo, de la alegría, de un movimiento en su vida que solamente Dios puede hacer. ¿Cuántas veces nos conformamos con cargar las cosas en vez de pedirle al Espíritu de Dios la liberación, la salvación y la sanación que realmente se necesita? Después de ese hecho, que es grande por sí mismo, comienzan los gobernantes y líderes a criticar a Pedro y a Juan. ¿Cuántas veces en tu vida has hecho algo bueno por alguien y la gente te comienza a criticar? La gente comienza a decirte que no debía, que eso fue malo, que esto, que el otro. Ay Dios, y Pedro está allí escuchando. Y luego la gente comienza a preguntarle a Pedro cómo lo podía hacer. Asustado, y Pedro más bien se molesta diciendo: ¿cómo es que ustedes se asombran? En el verso 12 del capítulo 3, ¿por qué nos ven como si fuera por nuestro poder o piedad que este hombre camine? ¿Cuántas veces en la iglesia o en nuestras propias vidas, cuando algo ocurre, nosotros tomamos el crédito? Es que yo lo hice, es que Dios obró en mí, pero realmente lo que estamos diciendo es que por mi fuerza o por mi piedad o por mi posición o por mi andar o por mi dinero. No, dice Pedro. No. El autor y la fuente del poder es el Espíritu Santo. Nosotros como iglesia, y no hablo solamente de Epue, pero hablo de la iglesia universal, muy fácilmente nos convertimos en institución. Muy fácilmente nos convertimos en una comunidad de reglas donde nosotros creemos que si vos haces tal cosa, el Espíritu de Dios va a trabajar en usted. Pero lo que está diciendo Pedro no es por nada de lo que Él ha hecho ni lo que hacemos nosotros. Es por el Espíritu de Dios. Nosotros a veces dejamos de creer en el movimiento del Espíritu. Lo lindo que yo he aprendido en mi vida, yo crecí en una comunidad blanca de recursos, y ahí no se habla mucho del Espíritu Santo. Se habla mucho de lo que uno puede, pero no tanto de lo que puede Dios. Lo que yo he aprendido sobre lo largo de mi vida es que la gente que ha tenido que enfrentar injusticias principales y poderes, como la gente esclavizada que celebran Juneteenth, esos son los pueblos que han creído por toda su vida que en el nombre de Dios hay libertad. Hay movimiento de Dios y hay cosas en este mundo que uno no se hace con su propia fuerza, sino por el Espíritu de Dios. Pero la iglesia muchas veces perdemos de vista el poder que Dios nos pone en nuestras manos. Seguimos viendo la historia de Pedro, después de él regañar a los otros por pensar que viene de él, va donde su propia gente en Hechos 4 y comienza a contarles qué ha pasado. Los líderes están asombrados porque Pedro no es un estudiado, era un pescador.
Un pescador que pasaba tiempo con Jesús. Yo tenía una señora mentora en mi vida. Yo siento que ella oraba por mí más de lo que oraba por alguien más. Y ella me decía, Jennifer, nunca jamás debes de perder el poder de la oración. Aun si Dios no contesta tu oración en el momento que quiere, aun que no ves los resultados que necesita, el Espíritu de Dios está vivo. Pedro decía al pueblo, yo no soy estudiado, yo no soy especial, es el Espíritu de Dios moviendo en mí. La iglesia ha perdido de vista de dónde viene nuestro poder, nuestro llamado y nuestro futuro. Pedro va a contarle a Juan y a todos los demás congregados. ¿Y qué es la respuesta de ellos? Cuando él les cuenta, comiencen a orar. Pero no a orar para pedir libertad para Pedro o para maldecir a los otros. Comienzan a orar pidiéndole al Señor una fortaleza, una valentía, un movimiento del Espíritu de Dios sin temor. Cuando enfrentamos obstáculos, estamos ya pidiéndole a Dios que nos da esa fe de valor, de fortaleza. Es impresionante y es como otro mini Pentecostés. En el verso 31 de Hechos 4 dice, cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió. Igual como en Pentecostés, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Nosotros tenemos mucho de aprender de la iglesia antigua. Nosotros tenemos la habilidad de tener una línea directa hacia el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios no es un espíritu que cumple con los reglamentos de las autoridades. Cuando los líderes y gobernantes le decían a Pedro y Juan, por favor no hablen en el nombre de Jesús, Pedro le responde, ¿y quiénes son ustedes? ¿Qué es la autoridad más máxima en mi vida? Es el Señor. Es el Señor. Este verano, yo quiero que nosotros retomamos la fuerza y la fe de nuestra tradición. La fuerza y la fe de creer que el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros. Yo no estoy diciendo que mañana vaya al trabajo y a tu compañera que te cae mal, que le diga en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te digo que camine. No estoy diciendo eso. Pero estoy sí diciendo, el poder de tus oraciones vale. Y cuando ves cara a cara, ojo a alguien, sin temor de su dolor, de su trauma, de la opresión, puede comenzar a ver la sanación que hace Jesucristo tanto en nosotros como en los demás. El Espíritu de Dios está aquí. Y eso no es algo que manipula. No es algo que solamente cae a los líderes y a nadie más. Es la promesa de Dios a cada quien. Pero nosotros tenemos que rendirnos al movimiento de Dios en nuestras vidas. Así que, pues, en el nombre de Cristo, por el poder del Espíritu de Dios, yo quiero que nosotros seamos la iglesia, no simplemente compartiendo todos nuestros bienes entre sí. Yo quiero que seamos la iglesia que encuentra la persona con necesidad y en vez de simplemente comprar libertad, declaramos en el nombre de Jesús que Dios quiere sanación para todos. Yo quiero que seamos una iglesia viva,
Una iglesia no sometido a las autoridades, sino al Espíritu de Dios. Una iglesia quien tiene la oración, Señor, danos valentía, danos el poder de seguir adelante en este mundo. En el nombre de Cristo, que así sea. Amén. Gracias, Padre Todopoderoso, por estas palabras que has puesto en nuestra pastora, Señor. Que tu Santo Espíritu siempre llene todas las áreas de nuestras vidas, Señor, y que nos muestres cuáles dones tenemos que usar para tu gloria, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente. Llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Antes de pasar a la oración pastoral que nos va a traer Marcela, vamos a tener una oración y palabras de lamento para Juneteenth. Juneteenth es una celebración en esta nación en el momento que los últimos esclavizados acá se dieron cuenta de las proclamaciones y declaraciones de libertad. Así que hoy día también levantamos los momentos que hemos pedido al Señor por tanto tiempo. Son movimiento por justicia. Basado en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, habitaremos una tierra sostenida por falsas nociones de libertad? Mientras muchas personas se sienten esclavizados sin importar las declaraciones que se hagan. ¿Hasta cuándo, Señor? Los cuerpos negros serán juzgados como que si estuvieron permanente en bloque de subasta,
temido por el color de su piel y medidos por su apariencia física. ¿Hasta cuándo, Señor? Muchos de tus hijos y hijas vivirán paralizados por el temor que cuando su automóvil se detenga o la policía los detenga, también sus vidas pueden detenerse. ¿Hasta cuándo, Señor? Las Corettas, los Jesse Evers, las Sabrina Fulton, las Samaria Rice, los Crutcher, las Taylors y los Floyds, estas familias tendrán que llorar la muerte absurda de sus esposos y hijos. Si observamos todo el Antiguo Testamento, encontramos decenas de ocasiones en las que nosotros, la humanidad, cuestionamos a Dios acerca de cosas que no comprendemos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? También encontramos numerosas ocasiones en las que Dios nos devuelve la pregunta, convirtiendo la pregunta en un cuestionamiento sobre nuestra justicia y rectitud. Si Dios nos interrogara hoy acerca de nosotros y de nuestro tiempo, ¿qué escucharíamos? ¿Hasta cuándo, pueblo mío? Hasta que reparen la presa rota que contiene la justicia y limpien el río contaminado. ¿Hasta cuándo, pueblo mío? Hasta que dejan de crear personas a su propia imagen preferida y comprender que cada alma lleva la imagen divina y merece ser tratada con respeto y compasión. ¿Hasta cuándo, pueblo mío? Hasta que sus etiquetas de esperanza en las redes sociales se conviertan en palabras pronunciadas con valentía, en políticas escritas y en una lucha comprometida en sus corazones. ¿Hasta cuándo, pueblo mío? Hasta que combatir el terrorismo no sea solamente tarea del Departamento de Estado o las agencias que protejan nuestros aeropuertos, sino también de las instituciones dentro de nuestras comunidades que trabajan para que todas las personas se sientan seguras en calle y en carretera. ¿Hasta cuándo, pueblo mío? Hasta que dejen de fingir que no reconocen que algunas personas simplemente cambiaron sus túnicas blancas y capuchas punteados por uniformes y gorras para perseguir a los mismos propósitos. Hasta que disparar primero y preguntar después no sea respuesta automática ante la negritud. Y la seguridad no se encuentra en el derecho de portar armas, sino en la capacidad de reconocer la humanidad de otro. Hasta que la formación desde la escuela primaria hasta la academia de policía enseñe mejor la competencia, la compasión y la sensibilidad cultural. Hasta que no dediquemos todo nuestro esfuerzo únicamente a defender a quienes lleven uniforme, sino también a quienes trabajan por salario de explotación y carecen de documentación. Hasta que la justicia deje de ser blanqueada y veamos a nuestros vecinos de todas las razas y credos como personas dignas de nuestra paciencia, de nuestra escucha y de nuestra voz. Hasta que dejemos de llamar bueno a lo malo, malo a lo bueno y suficiente a lo que nunca ha sido suficiente. Que seamos bendecidos para amar radicalmente, vivir con valentía y trabajar incansablemente mientras luchamos por la justicia. Señor, en tu misericordia, escuche nuestro clamor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré
será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor.